El testimonio del discípulo amado, revelaciones transformadoras del Evangelio milagroso de Juan. En el tercer año de Joaquín, Jerusalén se encontraba sumida en un nublado pesimismo tras la crucifixión de Jesús, el nazareno cuya fama había recorrido toda la tierra. Juan, el discípulo amado, caminaba por las calles solitarias, su corazón desgarrado, recordando los ecos del clamor de la multitud que clamó por la crucifixión de su maestro. La sombra del Gólgota se erguía como un testimonio mudo del sacrificio y un recordatorio cruel del odio que había puesto fin a la vida de aquel que había traído luz al mundo. La ciudad sagrada estaba cubierta por un manto de culpa y tristeza, y cada paso de Juan resonaba con lamentos de lo que una vez fue una eterna promesa de vida. Mientras contemplaba el lugar donde su Señor había sido crucificado, su mente fue asaltada por recuerdos, las enseñanzas de Jesús, las risas compartidas, los milagros que desafiaron toda lógica. Pero la imagen del cuerpo sin vida de su Salvador lo paralizaba, inundando su ser de una angustia devastadora. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sacrificio?, se cuestionaba en su interior, sintiendo la desesperanza envolverlo como una sombra pesada. A su alrededor, los demás discípulos se ocultaban, temerosos de represalias. Sin embargo, en medio de la desesperación, Juan sintió el suave susurro del Espíritu Santo que lo instaba a recordar las palabras de su Maestro. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14:18. Esa promesa comenzó a florecer en su corazón quebrantado, trayendo destellos de esperanza en medio de la angustia. Decidido a buscar respuestas, Juan tomó rumbo a la tumba. Caminando entre las callejuelas vacías, la multitud se dispersaba a su paso, dejándolo solo con el peso de la muerte y el dolor del adiós. Sin embargo, en su soledad, sintió un fuego comenzar a avivarse en su interior. La paz que anhelaba parecía un sueño distante, pero el encuentro inesperado con María Magdalena cambiaría su destino. La mujer, con lágrimas en sus ojos, le compartió la noticia que resonaba como un río de agua viva. «He visto al Señor», gritó entre sollozos de gozo. La vida había triunfado sobre la muerte, y las palabras de María penetraron en el corazón de Juan como un bálsamo que sanaba su herida profunda. Un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. En el monte donde se reunían los 11, la energía del Espíritu Santo llenó el aire. El temor se transformó en alegría cuando Jesús se apareció, revelando el gran mandato. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Juan, ahora lleno de audacia, sintió que el amor divino que había recibido era un llamado a compartir la esperanza del reino de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día de Pentecostés llegó como un viento poderoso que llenó el lugar. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, y Juan, como el fuego que arde, se levantó para proclamar las maravillas de Dios. La transformación que había experimentado era un testimonio del amor divino, un llamado a ser testigos en un mundo que necesitaba desesperadamente la luz en medio de la oscuridad. Pero la vida del discípulo amado no sería fácil, ya que la persecución acechaba su camino. Cada día era una lucha por mantener viva la luz del Evangelio. Mientras se enfrentaba a la adversidad, las enseñanzas de Jesús y cada milagro se convertían en su sustento y guía en su misión divina. Así, el poder de su testimonio comenzaba a surgir como una esperanza indomable en un mundo sombrío y en crisis. El día siguiente al Pentecostés despuntaba con una gélida brisa que barría las calles de Jerusalén, mientras el eco de las lenguas de fuego aún resonaba en las mentes de los discípulos. Juan, sintiendo el impulso inquebrantable del Espíritu, se unió a Pedro y los demás para comenzar su ministerio. Se dirigieron al templo, el corazón espiritual de la ciudad, donde el pueblo se había reunido.
muchos aún temerosos debido a lo ocurrido con Jesús, pero el fuego del Pentecostés había encendido un nuevo fervor en el corazón de los seguidores de Cristo. Mientras cruzaban los umbrales del templo, Juan observó a la multitud, cada rostro un reflejo de vacilación y búsqueda. Recordó las palabras de su maestro: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:38. Juan, sintiendo esa unción sobre él, tomó la iniciativa y comenzó a hablar. Su voz resonaba con la autoridad y la compasión concedidas por el Espíritu. «Hombres de Israel, escuchen. Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con poder y realizó maravillas y señales entre ustedes. Este es el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado». La multitud escuchaba, algunos incrédulos, otros atormentados por la culpa. Sin embargo, la marea de corazones sedientos estaba presente, y el impacto de sus palabras comenzaba a romper las cadenas de desesperanza. «Arrepiéntanse y conviértanse», exclamó Pedro, «para que sean borrados sus pecados, y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». Hechos 3:19. Las palabras se entrelazaban, llenas de poder, y las llamas del Espíritu se encendían en los corazones. Entre la multitud había una mujer con gran dolor, que había perdido a su hijo, y su fe tambaleaba. En lo más profundo de su ser, ella clamaba a Dios por una respuesta. Juan, guiado por una certeza divina, sintió su angustia y le habló: «Que tu fe no se marchite, porque el que resucitó a Jesús también puede restaurar tu vida. Cree en él y verás la gloria de Dios». Allí, en medio de su tristeza, la mujer sintió una chispa de esperanza surgiendo en su interior. A medida que las horas transcurrían, el eco de los milagros se extendía como un fuego que avanza. Los ciegos recuperaban la vista, los lisiados caminaban, y los endemoniados eran liberados. La comunidad, atónita, se preguntó sobre la fuente de tal poder. ¿Quién son estos hombres? ¿Por qué predican con tal autoridad?, murmuraban unos a otros. Sin embargo, no solo los corazones se derretían, también surgían las sombras de la oposición. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados, decidieron tomar acción. En cada rincón, la inquietud se palpaba. El Evangelio estaba transformando vidas, y ellos temían perder el control. Una noche, mientras los discípulos se reunían en privado para orar, Juan sintió el peso de la advertencia del Espíritu. La batalla apenas ha comenzado. Con cada latido de su corazón se fortalecía la resolución de afrontar la adversidad. Sabía que cumplirían la misión divina a pesar de las amenazas. Al despuntar el alba de un nuevo día, en la soledad de la oración, Juan recordó una profecía antigua: «Pueblo mío, no temas, porque yo estoy contigo». Isaías 43:5. La luz divina comenzaba a descender sobre su vida. Él era parte de un plan mucho mayor, uno que aún no podían comprender del todo. El misterio del propósito de Dios reposaba sobre ellos como una promesa aún por revelarse. Juan sabía que vendrían pruebas, pero en su corazón ardía una verdad irrefutable: la gloria de Dios se manifestará entre nosotros. ¿Qué más se depararía en este camino? La tensión de lo desconocido se cernía sobre él, y Juan suspiraba el futuro con expectativa, preparándose para los desafíos que estaban por venir. Los rayos del sol filtraban su luz a través de las columnas del templo, iluminando los rostros ansiosos de aquellos que se habían reunido en busca de respuestas. Juan y Pedro, aún impulsados por el fuego del Pentecostés, continuaban su predicación con fervor. La multitud se había aglomerada, ansiosa por escuchar las palabras de vida, y la atmósfera era eléctrica, cargada de expectación y temor. «Escúchenme, hombres de Israel», exclamó Pedro, con voz firme y decidida. «Ustedes han sido testigos de los milagros y prodigios que Dios ha hecho entre ustedes por medio de su Hijo. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36. Las palabras de Pedro atravesaban corazones como espada afilada, y algunos, sintiendo el peso de la condenación, comenzaron a clamar con desesperación: «¿Qué haremos?». Juan miró a su alrededor y vio cómo las lágrimas brotaban de los ojos de algunos. La compasión invadió su ser.
Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, dijo con ternura, recordando las palabras que Jesús había compartido con ellos. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El mensaje de salvación resonaba como un eco en su corazón. Era una invitación abierta para todos, un llamado que no podía ser ignorado. Mientras el grupo de discípulos oraban por los que se acercaban, comenzaron a ver más allá de la multitud, a la sombra de los grandes portales del templo, donde los líderes religiosos observaban con creciente enojo. Era como si la atmósfera se hubiera tornado más pesada. El aire vibraba con la opresión de aquellos que se resistían a la verdad. Juan sintió que el cielo se oscurecía para ellos, un recordatorio de que la luz estaba siendo llevada a las tinieblas. Una voz resonó, cortando el murmullo de la multitud. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Con qué autoridad predican?, inquirió un fariseo, con el rostro enrojecido de indignación. Mientras el resentimiento crecía entre los líderes, Juan se sintió llamado a respaldar a su compañero en esa confrontación. Pedro, con la mirada fija y el corazón en llamas, se dirigió a ellos. Si hoy somos examinados por un bien hecho a un hombre enfermo, por su sanidad, sepan que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó, este hombre está en pie delante de ustedes sanado. Hechos 4, 9, 10. El coraje de los discípulos era asombroso. La victoria y la derrota se entrelazaban en su mensaje, y la tensión era palpable. Juan recordó las palabras del Maestro: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. A medida que los discípulos perseveraban en su ministerio, la comunidad de creyentes comenzó a reunirse de forma más intencionada, orando con urgencia y fervor. «Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza». Hechos 4:29. Clamaban en unidad. El temor y la alegría coexistían, y la presencia del Espíritu Santo era palpable entre ellos. En ese momento de comunión, Juan comprendió que el camino que habían comenzado a recorrer estaba predicho en las Escrituras. La profecía de Zacarías resonaba en su mente: «Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán quitadas, y quedará la tercera parte en ella». Zacarías 13:8. Un gran remanente sería rescatado. El tiempo se apresuraba. Mientras la oposición se levantaba de forma más feroz, los discípulos eran fortalecidos, no solo para soportar, sino para triunfar en medio de las tormentas. Dios estaba tejiendo su plan en el corazón de cada uno, revelando poco a poco el propósito divino. Con cada oración, con cada palabra proclamada, Juan sentía una certeza creciente. Algo grandioso estaba a punto de suceder. ¿Qué otras revelaciones podría Dios desplazar sobre su pueblo? El misterio de su propósito permanecía, como un velo que aguardaba por ser despojado. La historia no había terminado aún, y el espíritu de expectativa brillaba con fuerza. Mientras la comunidad de creyentes se mantenía unida en oración, el eco de las súplicas se elevaba hacia los cielos. La llama del Pentecostés aún ardía en sus corazones, y el Espíritu Santo se movía en medio de ellos, obrando maravillas y sanidades. Pedro y Juan se miraban, sabiendo que cada día que pasaba traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para manifestar la gloria de Dios. «Los cielos están abiertos», murmuró Juan, en un momento de profunda reflexión. Las palabras llenaron el aire, mientras la asamblea escuchaba con atención. «El mismo poder que resucitó a nuestro Señor está entre nosotros, obrando por medio de nuestras manos». La fe alimentaba el fuego de la esperanza, y cada milagre que sucedía en la comunidad sellaba aún más la promesa de la resurrección. Al caer la tarde, un hombre cojo, desde nacimiento, que siempre había estado a la puerta llamada La Hermosa, se acercó a los dos apóstoles. Su mirada, marcada por la desesperanza, se elevó hacia ellos. «Dame una limosna», pidió, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente
y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. El hombre, sin entender del todo la magnitud de lo que sucedía, sintió una corriente de fuerza recorrer su cuerpo. Instantáneamente se levantó, sus pies y tobillos fortalecidos. Al principio vacilante, pronto comenzó a saltar y a alabar a Dios, mientras la multitud miraba atónita. «Este milagro es por fe en su nombre», explicaba Pedro, mientras la multitud rodeaba al hombre sanado, buscando entender la maravilla que acababan de presenciar. Las palabras de Pedro resonaban con poder. «Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes». Hechos 3:16. El gozo estalló en el aire y un clamor de adoración se levantó. Sin embargo, en las sombras del templo, la ira de los líderes religiosos crecía. Se sentían amenazados por la expansión del mensaje del Evangelio y decidieron actuar. Pronto, el eco de los pasos de los soldados resonó en las calles y unos fariseos se acercaron a arrestar a los apóstoles. Juan, viendo la llegada de la autoridad, sintió un escalofrío en su interior. Recordó las palabras del Maestro: «Los perseguirán, y en mi nombre les entregarán a la sinagoga». Mateo 10:17. Aún así, se mantuvo firme al lado de Pedro, consciente de que en la oposición también había una oportunidad. Mientras los llevaban ante el consejo, Juan sintió la certeza de que estaban cumpliendo la promesa de ser testigos. En un momento, Pedro, hablando con valentía, proclamó: «El mismo Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesucristo, a quien vosotros matasteis». Hechos 5:30. La atmósfera se tornó tensa y la retracción de los líderes religiosos era palpable, pero también lo era el poder de la verdad. En el fondo de su ser, Juan entendía que el reino de Dios se estaba manifestando, tal como había sido profetizado. La profecía de Joel resonaba en su corazón. «Y sucederá que en los días postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Con cada palabra que declaraban, Juan sentía que el tiempo se apresuraba hacia un desenlace grandioso. Dios no solo estaba escribiendo su historia, sino que estaba por revelar, de una manera poderosa, la extensión de su gracia y su misericordia. Mientras la congregación oraba, una certeza invadió su alma. ¿Qué más tiene preparado Dios para su pueblo? El poder del Espíritu Santo se movía entre ellos, y en cada encuentro, en cada milagro, se abría un nuevo capítulo de revelación transformadora. Ante la cerrada puerta de la adversidad, una nueva luz comenzaba a brillar. ¿Qué hará el Señor en este tiempo de prueba? El eco de esas preguntas resonaba entre los corazones de los creyentes, y todos aguardaban atentos el siguiente movimiento soberano de Dios. Los días pasaban, y la comunidad de creyentes continuaba creciendo en número y en fervor. Sin embargo, la presión de las autoridades religiosas aumentaba constantemente. Pedro y Juan se encontraban en el centro de una tormenta espiritual, miradas hostiles acechando a sus espaldas, mientras las palabras del Evangelio resplandecían como luz en la oscuridad. Fue en medio de esta creciente tensión que Juan, lleno de emoción y reverencia, sintió en su corazón que el tiempo se aceleraba, invitando a un cambio sobrenatural. Una mañana, después de haber sido liberados del consejo, los apóstoles se reunieron con los demás creyentes. Las manos unidas en oración, sus voces se fundían en un solo clamor. «Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza». Hechos 4:29. La tierra tembló con la presencia de Dios, mientras el Espíritu Santo descendía, llenando cada corazón con valentía y poder. Con esta renovada unción, salieron a las calles nuevamente, predicando y sanando en nombre de Jesús. La multitud se aglutinaba en pos de ellos, atraída por la poderosa manifestación del Espíritu. Un día, mientras Pedro hablaba con autoridad, un grupo de sacerdotes y saduceos, furiosos por la influencia que llevaban los apóstoles, se acercó. Ellos, llenos de celos, comenzaron a lanzar acusaciones, intentando silenciar la voz que resonaba con poder divino. Juan observó cómo la furia de los líderes se desataba. Recordaba las palabras de su maestro, que había predicho sufrimiento por causa de la verdad.
Sin embargo, no había lugar para el miedo en su corazón. Sabía que estaban en el centro de la voluntad de Dios. La congregación en oración espíritu se mantenía firme en fe. Su poder es más grande, reflexionó Juan, mientras permanecía a la par con Pedro, escuchando las acusaciones vacías que caían a su alrededor. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, proclamó Pedro con una autoridad que venía del cielo. Las palabras resonaron en el aire como un trueno divino, y un escalofrío recorrió la multitud. La verdad había sido pronunciada, y el poder de Dios fluía a través de sus declaraciones. A continuación, se desató un poderoso clamor de oración entre los hermanos, recordando las promesas de Dios a su pueblo. Más tarde, Juan reflexionó sobre lo ocurrido, recordando la profecía que decía que en los últimos días los hijos y las hijas profetizarían. Hechos 2:17. Estamos viviendo ese cumplimiento, exclamó entusiasmado, mientras los demás lo miraban con asombro. Poco a poco, la comunidad se dio cuenta de que su misión era mucho más que solo hablar. Era un acto de vida y testimonio ante las potencias de este mundo. Mientras el sol se ponía, la enseñanza de los apóstoles se hacía eco en cada corazón, y la convicción de que el tiempo se acercaba para un testimonio grandioso llenaba el ambiente. La multitud había comenzado a traer a los enfermos, y el poder de Dios se movía como una ola imparable. Sabían que lo que vivían era algo extraordinario, de tal magnitud que podría revolucionar toda una nación. Mientras celebraban la manifestación de la gloria de Dios, Juan sintió que un peso especial caía sobre él. Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos imaginar, pensó. El aire estaba cargado de expectativa y misterio, y mientras la comunidad clamaba agradecida, supo que algo mayor estaba haciéndose en su medio. En esas conmovedoras horas, Juan no solo se sintió parte de algo significativo, sino también parte de un plan divino que alcanzaría a las naciones. Era un testigo del milagro poderoso de Dios que aún estaba por manifestarse. ¿Qué más tiene reservado el Señor para su pueblo?, se preguntó, mientras su espíritu se iluminaba ante la posibilidad de un movimiento aún más grande de la gracia divina. Estaban en la frontera de una revelación trascendental, y ya había comenzado a vislumbrar el siguiente capítulo del plan de redención de Dios. Sería la hora de un gran avivamiento, como nunca antes se había visto. La solemnidad de la promesa de Dios envolvía sus corazones, mientras el eco resonante de su gloria seguía vibrando en el aire. El tiempo de las maravillas estaba a punto de llegar, y la comunidad esperaba los próximos pasos de su soberano. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, la atmósfera se llenaba de expectativa. Las sillas de los creyentes resonaban con murmullos de alegría y temor reverente, conscientes de que estaban a punto de ser parte de algo sin precedentes. Juan, con el corazón palpitante, miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba esperanza, y en sus ojos brillaba un fuego que no podía ser apagado. De repente, el silencio se hizo profundo, y la figura de Pedro se erguía frente a la asamblea. «Hermanos», comenzó con voz firme, «las amenazas pueden provenir de hombres, pero el propósito del Señor se cumplirá. ¿Acaso no es Dios quien controla nuestra destinación?». Su resoluta declaración encendió una chispa en el corazón de todos los presentes, recordándoles que su misión era un llamado divino, inscrito en los cielos. Juan sintió como la presencia del Espíritu Santo se hacía palpable de nuevo, como un viento suave que tocaba sus rostros. Recordemos lo que nuestro Maestro nos enseñó, continuó Pedro. Que el ciego ve, que el cojo camina, y que los muertos son levantados. Estas obras son la proclamación de la venida de su reino. Mateo 11:5. Las palabras de Pedro reverberaban con la verdad eterna, y la congregación se unió en un clamor de alabanza, reconociendo las obras de sus manos. Mientras la comunidad se llenaba de esperanzas y voces, un murmullo en la multitud comenzó a crecer. Un hombre conocido por ser paralítico desde su nacimiento, quien había estado a la orilla del camino por años, había sido traído. Su rostro se tornó en pálido blanco al escuchar el eco de aquellos que hablaban del poder del nombre de Jesús. Alzó sus ojos, llenos de anhelo, a la multitud que se congregaba a su alrededor.
Señor, ten compasión de mí, gritó, su voz desgarrando el aire. Pedro, sintiendo el impulso del Espíritu, se acercó al paralítico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6, exclamó. Juan, con el corazón en vilo, observaba cada movimiento, consciente de que estaban al borde de una manifestación divina. Todo el lugar se volvió silencio expectante. Y en ese momento, un milagro se desató. Los músculos del hombre comenzaron a moverse, como si una energía celestial lo estuviese levantando. Él se levantó, finalmente, de pie sobre sus propios pies. Y un grito de júbilo estalló en la multitud. La comunidad se unió en un único clamor de adoración, mientras el hombre danzaba y alababa a Dios. He sido sanado, he sido liberado, proclamaba. Las autoridades, al ver la conmoción, comenzaron a acercarse furiosas, temerosas de que sus poderes estuvieran siendo amenazados. Pensaban que podrían silenciar una voz, pero lo que ellos no entendían era que el eco de este testimonio ya había comenzado a resonar en cada rincón de la ciudad. Uno tras otro, los ciudadanos se acercaban, deseosos de escuchar y ver más. Juan comprendió entonces que lo que observaba no era solo un milagro, era un despliegue del poder de Dios, revelándose a través de su iglesia, una comunidad que se había animado mutuamente en la fe y la oración. El tiempo ya no era solo una secuencia de momentos, era un movimiento divino que se desplegaba. Mientras las autoridades enfrentaban a Pedro y a Juan, llenos de intimidación, Juan sentía en su interior que algo mayor estaba en juego. ¿Qué más hará el Señor a través de nosotros?, se preguntaba. ¿Había un propósito aún mayor en este milagro? La intriga lo llenaba, puesto que se dio cuenta de que su comunidad estaba a punto de entrar en un portal de revelación divina. Un nuevo tiempo está por llegar, murmuró Juan a sí mismo, al observar la intensidad de la confrontación. La atmósfera palpitaba con la promesa de lo que estaba aún por venir. Había un velo que se estaba rasgando, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en la vida de su pueblo, de manera que nunca antes se había visto. ¿Qué revelaciones transformadoras aguardaban a lo largo de este camino? Y cómo el pueblo de Dios respondería a su soberanía. El misterio se tornaba palpable. El plan de Dios estaba a punto de ser revelado en un giro inesperado. A medida que la conmoción por el milagro se disipaba lentamente, la multitud no podía apartar la vista del paralítico, ahora de pie, danzando en un éxtasis de alabanza, cada mirada entrelazada con asombro y adoración. Pedro y Juan, fuertes en su propósito, se enfrentaron a las autoridades que se acercaban, sus corazones palpitando al unísono con la certeza de que su testimonio guiaba a otros hacia la luz. Uno de los sacerdotes, lleno de indignación y recelo, levantó la voz. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? El aire era tenso, como un arco tenso preparado para dispararse. Las palabras del sacerdote resonaban como ecos de una oposición temerosa de perder su control. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía. Si se nos pregunta hoy por un bien hecho a un hombre enfermo y cómo éste ha sido sanado, dejen claro a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:9-10. La declaración de Pedro encendió un fuego de reverberación en cada oyente, como un trueno que retumbaba en sus corazones. La multitud, recordando las enseñanzas del Maestro, empezaban a ver la conexión entre los actos poderosos que sucedían y la promesa de la salvación que había sido manifestada a través de Jesucristo. El temor de las autoridades se tornó en un bullicio de preocupación, pues veían que el mensaje de Jesús, su tan temido oponente, comenzaba a florecer en cada rincón de la ciudad. Los líderes, reunidos en consejo, sopesaron sus siguientes pasos, su estrategia girando en la búsqueda de silenciar esta verdad chacoteadora. Al final decidieron amenazar a Pedro y a Juan, que no hablaran más en ese nombre. Sin embargo, estos hombres de fe se mantuvieron firmes, incapaces de contener las verdades que ardían en sus almas. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20.
declararon con una convicción que desarmaba al más fuerte de los adversarios. El eco de sus palabras reverberó entre la congregación, trayendo una nueva efusión de valentía. Aquellos que habían estado al borde de la duda ahora sentían en sus corazones un llamado irresistible. Juan, observando, entendió que su comunidad no solo había sido testigo de un milagro físico, sino que estaban experimentando una transformación espiritual y una revelación providencial. Mientras se retiraban, las sombras de la noche comenzaban a cubrir Jerusalén, y la comunidad se reunió para orar, apelando al cielo. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen de nuevo con toda confianza tu palabra, mientras extiendes tu mano para sanar. Hechos 4, 29, 30. Juan sintió como un nuevo fuego se encendía en su interior, y en ese momento el suelo vibraba bajo su oración, como si el mismo cielo estuviese escuchando. Y así, mientras oraban, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando la grandeza de Dios con un fervor renovado. Era un avivamiento, no solo una manifestación del poder divino, sino una señal de que la misma esencia del cielo estaba descendiendo sobre ellos en espíritu y verdad. Juan, mirando a su alrededor, entendió que el fervor de sus corazones estaba a punto de llevarlos a un nuevo y audaz camino, una comunidad llena de vida, llevando al mundo las noticias de la salvación. Señor, ¿qué será de nosotros?, se preguntó, mientras un sentido de maravilla le llenaba. Dentro de él, un nuevo misterio se gestaba, una revelación divina de que lo que venía sería aún más grande y asombroso. De hecho, había un propósito en medio de las pruebas, un hilo entretejido por la soberanía de Dios que aún aguardaba ser revelado. ¿Qué nueva obra comenzaría a través de sus manos? ¿Y cómo transformaría sus corazones? El testimonio de la gloria venidera estaba a punto de desatar un milagro aún mayor. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a elevarse sobre Jerusalén, llenando los cielos con su luz dorada, la ciudad despertó con anhelos y murmullos que se extendían por las calles como un torrente de agua viva. La noticia del milagro del paralítico se había esparcido como el aroma fresco de pan recién horneado, atrayendo a hombres y mujeres de todas partes, deseosos de escuchar más sobre aquel nombre que traía sanidad y salvación. Pedro y Juan, aún embriagados por la presencia del Espíritu Santo, continuaron su misión de proclamación. Se dirigieron al templo para orar, como era su costumbre. Mientras cruzaban la puerta llamada Hermosa, se encontraron con un grupo de personas que conversaban sobre lo acontecido. ¿No es este el hombre que solía sentarse a la puerta pidiendo limosna?, preguntó uno, asombrado. Otros asentían, incapaces de comprender la magnitud del milagro que había transformado la vida de aquel que una vez había sido un símbolo de desesperanza y abandonado. Entrando en la sala del templo, Pedro se elevó sobre un púlpito improvisado, impulsado por la urgencia de su mensaje. «Hombres de Israel», comenzó, con firmeza en su voz, «¿por qué se asombran de esto? ¿O por qué fijan su mirada en nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? La fe que es por medio de Jesús, el mismo que ustedes negaron ante Pilato, es la que lo ha sanado». Hechos 3, 12, 13. Las palabras de Pedro resonaron, un eco de verdad que provocaba tanto admiración como incomodidad. Los sacerdotes y antiguos, observando desde lejos, sintieron que su autoridad se debatía en una lucha interna. Por un lado, un milagro evidente proclamaba la gloria de Dios. Por otro, su propia posición se encontraba amenazada ante un pueblo que comenzaba a abrazar una nueva esperanza. Mientras Pedro continuaba su predicación, Juan miraba a su alrededor, percibiendo un intenso fervor que llenaba el aire. Las almas heridas encontraban consuelo, los corazones quebrantados empezaban a renacer, y las esperanzas extinguidas se reavivaban. «Y ahora, hermanos», continuó Pedro, «sé que lo hicieron por ignorancia, como sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer». Hechos 3, 17, 18. Aquella revelación era tanto un llamado al arrepentimiento como una afirmación del plan eterno de Dios. Mientras las multitudes absorbían cada palabra, de repente, la tensión palpable de las autoridades se intensificó. Instigados por la preocupación y la rabia,
Los sacerdotes y guardias del templo avanzaron hacia ellos, decididos a poner un alto a esta manifestación del poder divino. Ante el inminente enfrentamiento, Pedro, lleno de valor, concluyó: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y en ese preciso momento, el cielo parecía abrirse sobre ellos, y una luz de promesa comenzó a surgir, como si el mismo Espíritu de Dios respondiera a la proclamación del Evangelio. Un destello de revelación recorrió el corazón de Juan. Mientras contemplaba a su alrededor, un asombroso secreto se apoderó de él. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y lo que parecía ser oposición era en realidad un trampolín hacia la salvación de miles. Pero lo que el Señor tenía preparado aún estaba por venir, pensó Juan, mientras la multitud se precipitaba ante la oportunidad de una vida transformada. Y así, con un espíritu renovado, Juan sintió en su interior que el siguiente capítulo del plan divino no solo iba a ser una revelación de sanidades y milagros, sino de una comunidad siendo forjada en la fe, en el amor y en la verdad de Cristo. ¿Qué nueva forma tomaría este aflujo de poder? ¿Y cómo se manifestaría el reino de Dios en los corazones de aquellos que estaban prontos a escuchar? Un misterio soberano aguardaba, esperando ser revelado entre ellos. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre Jerusalén, las multitudes no cesaban en su clamor. Juan observaba con compasión y asombro cómo las filas de hombres y mujeres se multiplicaban, cada uno deseoso de escuchar el mensaje de Pedro. La atmósfera estaba cargada con la inminente manifestación del poder de Dios, y los corazones estaban abiertos en un clamor de salvación. Los sacerdotes y fariseos, al verse desplazados por esta nueva ola de fe, comenzaron a murmurar entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? Porque es evidente que un milagro ha sucedido y no podemos negarlo. Hechos 4:16. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura cada vez más densa. Pero el fuego de la predicación de Pedro no se apagaba. Que cada uno de ustedes sepa, proclamó Pedro con voz resonante, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en pie delante de ustedes, sano. Hechos 4:10. Las palabras del apóstol no solo eran una respuesta a sus dudas, sino un desafío directo al corazón endurecido de los líderes religiosos. Mientras Pedro hablaba, Juan sentía cómo el fuego del Espíritu Santo se arremolinaba a su alrededor. Se acercó a un anciano que escuchaba con lágrimas en los ojos, atormentado por el peso de su propia incredulidad. Dios ha planeado esto desde tiempos antiguos, le susurró Juan. Aún hay esperanza para ti, incluso en medio de la oscuridad. Abre tu corazón a su luz. El anciano, conmovido, bajó la cabeza en señal de aceptación, buscando un nuevo comienzo. De repente, un destacamento de soldados se acercó, liderado por el sumo sacerdote, que se encontraba visiblemente perturbado. A vosotros se os ha ordenado que os calléis sobre este nombre. ¿Por qué siguen desafiando nuestra autoridad?, exigió, su voz temblando con indignación. Pero Pedro, más que temeroso, experimentó una súbita valentía que solo podía venir de lo alto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, respondió con una resolución que parece atravesar los confines de la angustia. Las palabras de Pedro resonaron no solo en la multitud, sino en las mismas puertas del cielo, provocando un estallido de júbilo entre los que habían recibido al Salvador. Juan, sintiendo la presencia del Señor, entendió que lo que estaban viviendo era solo el inicio de algo glorioso. Cada alma que creía era un testimonio del poder de la resurrección, y cada testimonio traía consigo un reflejo de la eternidad. Al caer la noche, los discípulos se retiraron, atraídos por la energía del Espíritu que literalmente iluminaba sus corazones. En el silencio del aposento alto, Juan, vislumbrando la grandeza del plan divino, comenzó a orar fervientemente. Señor, ¿qué más tienes preparado? ¿Cómo encajará cada milagro, cada testimonio en este gran rompecabezas de tu salvación? Y en medio de esa contemplación, el Espíritu Santo habló a su corazón.
Lo que has visto y lo que has oído será solo el principio. Un nuevo Pentecostés está a la vista. Las naciones se unirán por la fe y el mundo conocerá mi gloria. Prepárate, porque lo que viene desbordará tus expectativas. Aquella noche, mientras la luna iluminaba la ciudad de Jerusalén, Juan sentía que se desataba un flujo de dimensiones aún mayores que transformaría no solo a su pueblo, sino a todos los rincones de la tierra. ¿Cuáles serían las instrucciones del Maestro en el próximo despertamiento? La anticipación crecía como un río que pronto desbordaría sus márgenes, trayendo consigo la esperanza que el mundo tanto necesitaba. El misterio del próximo movimiento de Dios aguardaba en el horizonte, listo para ser revelado. Mientras el alba se asomaba sobre Jerusalén, la ciudad despertaba a un día nuevo y resplandeciente, la luz del sol invadiendo cada rincón como una nueva promesa de vida. El eco de los milagros y el fervor de las multitudes aún resonaban en los corazones de los creyentes. Juan, al lado de Pedro, sentía la energía del Espíritu Santo vibrar en cada célula de su ser. La misión del Evangelio estaba en pleno auge y la esperanza se desplegaba como flores en primavera. Despertándose de un sueño cargado de visiones divinas, Juan se sintió instado a buscar la guía del Señor. No era solo un día más. En su interior sabía que el cielo se estaba preparando para un nuevo acto de revelación. «Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros hoy?», se preguntaba mientras se dirigía al templo con el corazón repleto de expectativas. Al llegar, la multitud se había reunido nuevamente, atraída por rumores de sanidad y la voz de aquellos que llevaban el mensaje. Cada rostro era un reflejo de búsqueda y anhelo, y Juan observó a su alrededor. Entre la gente, un grupo de personas conversaba sobre las maravillas de lo que había sucedido. «¿Quiénes son estos hombres?», murmuraban, llenos de asombro. El espacio se cargó de electricidad cuando de repente Pedro se puso de pie para dirigirse a la multitud. «Hermanos, es el poder de Cristo resucitado el que está en acción entre nosotros», proclamó, levantando la voz por encima del murmullo. La conexión con el pueblo era palpable. Cada palabra caía como lluvia sobre campos sedientos. Mientras Pedro proclamaba las verdades del Evangelio, Juan sintió un roce especial del Espíritu sobre él. «Pueden ver lo que ha hecho el Señor», continuó Pedro. «Este hombre de quien han oído, que ha sido sanado, es prueba tangible de la promesa cumplida de Dios». La multitud se husmó, cautivada, mientras escuchaban atónitos. Sin embargo, en las sombras, los líderes satisfechos de la sinagoga observaban con creciente preocupación. Su influencia se desvanecía ante la fuerza del mensaje de verdad que resonaba en aquella plaza. «Debemos actuar antes de que esto se salga de control», murmuraron entre sí, sus corazones llenos de ira y temor. En medio de esta tensión, una mujer se acercó a Juan, su rostro arrugado por el tiempo y la tristeza. «Hijo», le dijo, «hay poder en esas palabras. Pero ¿qué si eso no es suficiente para esta gente hambrienta?». Juan, lleno de compasión, le respondió con firmeza: «No temas, para el corazón hambriento hay siempre una promesa de provisión. Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida». Juan 6:35. Su voz se llenó de calidez y esperanza, como un lazo que unía lo divino con lo humano. Mientras tanto, Pedro continuó su discurso, desarticulando la falsa narrativa de los fariseos y revelando el poder del nombre de Jesús. «Este es el mismo al que ustedes crucificaron, y ahora Dios ha resucitado para dar perdón de pecados», anunció, llenando de verdad cada rincón con fuego sagrado. La congregación estalló en alabanza, y el poder del Espíritu Santo comenzó a moverse entre ellos, como ríos de agua viva que limpian y renuevan. De repente, un anciano, conocido entre la multitud por ser un incrédulo escéptico, levantó su voz desde la parte trasera. «¿Qué hay de aquellos que son desechados? ¿Hay lugar en este reino para mí, que he sido olvidado?». Su pregunta rasgó el aire como un grito desgarrador. La multitud se volvió en un momento de expectativa hacia Juan y Pedro, ansiosos por escuchar una respuesta. Pedro, sintiendo la guía del Espíritu, se acercó al anciano. «Por supuesto, en el reino de Dios cada uno tiene un papel», exclamó con poder. «El amor de Cristo no conoce límites, solo abre puertas. Ven, todos los que estén cansados y cargados, y hallarán descanso». Mateo 11:28.
La multitud respondía cada vez más. El eco de alabanzas ascendía como un incienso que penetraba los cielos. Juan sintió la presencia del Señor manifestarse de formas que nunca había experimentado. La revelación de Dios era clara. Mis caminos son altos y mi plan es perfecto. La silla de los líderes religiosos, que pensaban tener control, comenzaba a tambalearse. Sin embargo, ante el creciente fervor, los líderes decidieron tomar acción. Enviaron soldados hacia el templo, con órdenes de silenciar a los apóstoles. La atmósfera se tornó tensa, y en el corazón de Juan latía la ansiedad, pues sabía que un conflicto estaba por desatarse. ¿Qué pasará si los arrestan? ¿Qué hará el pueblo?, se preguntaba. Pero justo antes de que el tumulto alcanzara su punto crítico, Juan recordó las promesas de Jesús de que no serían abandonados. En ese instante, con la mirada fija en Pedro, tomó un respiro y se unió a su voz. El Espíritu Santo está aquí. Él nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. La multitud, inflamada por esa fe y audacia, clamó juntos por ayuda de Dios. Señor, respóndenos con poder. Tu reino está en juego. La presión de los líderes religiosos era palpable, pero también lo era la transformación que se estaba manifestando en las vidas. Juan percibía que un milagro mayor se gestaba en medio de la adversidad. Mientras los soldados se acercaban, apareció una luz inesperada que iluminó el templo. La voz de Dios resonó en su cuerpo, y una profunda revelación inyectó a cada uno de ellos por el poder del Espíritu. No teman, el reino de los cielos está en medio de ustedes, dijo Juan, la certeza inundando su ser. Justo cuando el tumulto alcanzaba su clímax, se desató una ola de paz. Las miradas de la multitud se levantaron y una risa liberadora se produjo. Mientras los soldados retrocedían, la esperanza brillaba intensamente. El amor de Dios estaba tocando cada vida, y Juan entendió que el propósito divino estaba en acción. Vamos a ser testigos del plan soberano de Dios, pensó Juan con fervor. Ya no había marcha atrás. El nuevo capítulo del reino se estaba escrito con audacia. El misterio del propósito de Dios se estaba revelando, y les tocaba a ellos ser facilitadores de esta verdad. La manifestación del poder de Dios había comenzado a extenderse, y el reino de los cielos abría caminos donde antes solo había oscuridad. ¿Qué más depararía el Señor a su pueblo? Una luz desafiaba a la oscuridad, revelando que cada nuevo día podría traer sorpresas maravillosas. En su espíritu resonaba la promesa, y Juan, ansioso, se preguntaba, ¿qué nuevo testimonio de gloria se manifestará hoy?